Tal vez hoy no tienes fuerzas para rezar, pero Dios sigue escuchándote. Cuando el dolor toca el cuerpo, también tiembla el alma. Hay días en que el sufrimiento se vuelve tan grande que incluso la fe parece quedarse en silencio. ¿Te has sentido así? Como si cada oración fuera un suspiro que no alcanza el cielo, como si tu esperanza estuviera esperando su último aliento. Pero justo ahí, justo en ese límite, Dios empieza a obrar. La sanación de Dios no siempre llega como esperamos. A veces no es un milagro instantáneo, sino un proceso silencioso que empieza cuando abrimos el corazón. Porque no hay herida que Él no vea, no hay lágrima que Él no escuche, no hay cuerpo que Él no pueda tocar con su luz. Cada dolor que ofreces se convierte en semilla de restauración. Bienvenido al canal Camino de lo Sagrado. Si tu alma busca consuelo, suscríbete y deja que cada oración sea un refugio para tu espíritu. Quédate hasta el final. No será solo una oración, será un encuentro, una travesía espiritual, donde sentirás que alguien ora contigo, por ti, dentro de ti. Esta es una oración poderosa de sanación y milagros. Mientras escuchas, Dios empieza a sanar. Hay dolores que no se ven, pero el alma los grita en silencio. Cuando el cuerpo se quebranta, el espíritu también se tambalea. Una enfermedad, un diagnóstico, un cansancio que no se va. Y de pronto, todo lo demás pierde color. Las cosas simples se vuelven difíciles. Levantarse, sonreír, comer, dormir. Pero hay algo más profundo que se rompe, la sensación de estar solo en medio del dolor. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitas? Esa es la pregunta que nace entre lágrimas, cuando hasta respirar duele. A veces no se trata de una enfermedad física, sino de un desgaste interior. Un alma agotada, herida por dentro, sin fiebre pero con fiebre del espíritu, y ese dolor no tiene nombre, no aparece en análisis, pero consume igual. Tal vez te encuentras ahí, sintiendo que todo lo que eras se desmorona poco a poco, como si la vida se hubiera detenido en una sala fría, en una cama sin sueño, en un pensamiento que no te suelta. Pero el cuerpo no es el límite de Dios, al contrario, es uno de los lugares donde más se manifiesta su ternura. Jesús caminó entre los enfermos, tocó la piel enferma, la mirada apagada, la espalda encorvada, y aún hoy su presencia camina entre nosotros sin hacer ruido, pero con poder. Si cierras los ojos, si entregas lo que ya no puedes controlar, empezarás a sentir que no estás solo. Hay un Dios que camina contigo, incluso por los pasillos del hospital, incluso en la noche sin respuestas. No hay sufrimiento que no tenga eco en el cielo. La palabra dice que Dios está cerca del que sufre, que sana a los de corazón quebrantado y que venda nuestras heridas con amor. No es indiferente, no es distante, está más cerca de lo que imaginas. Porque cuando el alma clama, el cielo escucha, y aunque no lo veas, ya comenzó el proceso de sanación. Él no te ha olvidado. Muchas veces buscamos señales de cura en lo visible, pero la verdadera sanación empieza en lo invisible. Comienza en ese instante en que dejas de luchar solo y te rindes en los brazos del Padre. Porque hay cansancios que no se curan con reposo, sino con rendición. Y rendirse no es abandonar, es confiar. Es decir, Señor, haz lo que yo no puedo. Tal vez tus oraciones han sido apenas suspiros, tal vez no tienes palabras, pero tu dolor habla, tu silencio también, y Dios lo entiende. Cada noche de insomnio, cada lágrima escondida, cada temor que no dijiste a nadie, todo eso es oración, todo eso llega al cielo. Y mientras escuchas esta palabra, mientras abres tu alma, algo comienza a moverse dentro de ti. Tal vez no lo sientes aún, pero ya está obrando. Escribe con fe, sé desejar, a palabra presente,
Los comentarios. Tal vez no lo veas, pero el cielo está aquí. Dios te escucha, te ve y no te soltará. Hay una fe que no grita, pero toca el cielo en silencio. No necesitas tener una fe perfecta para ser sanado. No necesitas entenderlo todo, ni sentir certezas constantes. A veces, basta con creer un poco, lo suficiente para acercarte a Jesús, como aquella mujer que llevaba años enferma y pensó, si tan solo toco su manto, seré sana. No gritó, no pidió una audiencia, no se explicó, solo se acercó. Y ese acto lo cambió todo, porque la fe no se mide por lo fuerte que hablas, sino por lo profundo que confías. ¿Cuántas veces has orado sin ver respuesta? ¿Cuántas veces has sentido que tu fe no mueve nada? Pero el cielo no necesita ruido para moverse. A veces, la oración más poderosa es un pensamiento cargado de esperanza, una mirada al cielo en medio del dolor, un gesto pequeño, pero lleno de intención. Esa fe, aunque sea como un grano de mostaza, mueve montañas. Y a veces, la montaña que se mueve es el miedo que llevas dentro. Jesús se detuvo cuando la mujer tocó su manto. Entre tanta gente, entre tanto ruido, Él sintió una fe que lo tocó de verdad. Y hoy también se detiene por ti, porque hay alguien que está creyendo aún en medio de su enfermedad. Alguien que, aunque cansado, aún levanta el corazón, y eso conmueve a Dios. Tal vez no sepas cómo orar. Tal vez solo puedas decir, ayúdame, pero eso basta. Si lo dices con el alma, Él lo escucha como un clamor. Tu fe no está rota, está siendo purificada, porque la fe verdadera no es la que nunca duda, sino la que se aferra incluso en la oscuridad. Es esa que sigue esperando, aunque no haya señales. La que sigue creyendo, aunque el cuerpo aún duela. La que sigue tocando el manto, aunque nadie más lo vea. Esa fe es la que sana, porque no se apoya en tus fuerzas, sino en su poder. Hay una sanación que empieza cuando dejas de exigirle a Dios y simplemente lo abrazas. Ya no lo buscas por lo que puede darte, sino por lo que Él es. Y en ese abandono, en esa entrega, el milagro toma forma. Tal vez no en el cuerpo aún, pero sí en el alma. Y cuando el alma se sana, todo cambia. Porque el cuerpo puede estar débil, pero si el corazón está en paz, ya no hay temor. La palabra dice, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Hoy, esa palabra también es para ti. No porque tengas una fe perfecta, sino porque has decidido creer. Y esa decisión tiene poder. Mientras escuchas esta oración, mientras tu corazón dice, sí, Señor, algo invisible empieza a florecer. La fe abre puertas donde antes solo había muros. Hay sufrimientos que no destruyen, despiertan. Vivimos en un mundo que teme al dolor. Lo evitamos, lo negamos, lo tapamos con ocupaciones o distracciones. Pero el alma no miente. Cuando algo duele de verdad, por dentro o por fuera, el alma empieza a gritar. Y en ese grito a veces hay más verdad que en 1000 palabras. Porque no todo sufrimiento es un castigo. Algunos son llamados sagrados, llamados a despertar, a volver, a soltar, a mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces has preguntado por qué a mí? ¿Por qué este dolor, esta pérdida, esta enfermedad? A veces no hay respuesta inmediata, pero hay un misterio que solo se revela en la herida. Dios no hiere, pero usa las heridas para hablarnos. No causa el dolor, pero entra en él para transformarlo, como un alfarero que rehace la vasija, como un jardinero que poda para que algo nuevo florezca. El dolor no es el final, a veces es el principio. Moisés encontró a Dios en una zarza que ardía. Pablo fue derribado en el camino. Job perdió todo antes de ver el rostro del cielo. ¿Y tú? ¿Qué está ardiendo en tu vida ahora? ¿Qué se rompió? ¿Qué te hizo caer? ¿Qué te dejó sin respuestas?
Tal vez ahí, en esa zarza que quema sin consumirte, Dios está hablando. Tal vez esa enfermedad, ese cansancio, esa noche larga, no son castigos, son un llamado, una voz que dice: aquí estoy. No tengas miedo de mirar tu dolor de frente, porque no estás solo. Dios está en medio del fuego. Él no siempre quita la espina, pero transforma lo que duele en algo nuevo. Como cuando el oro pasa por el fuego y se purifica, como cuando la semilla se rompe bajo tierra antes de brotar. Hay procesos que duelen, pero preparan el alma para recibir lo eterno. La Biblia está llena de historias donde el dolor se vuelve camino. El mismo Jesús no fue ajeno al sufrimiento. Lloró, sangró, se cayó y no evitó la cruz. La abrazó, porque sabía que después de la muerte vendría la resurrección. Y hoy, esa misma promesa es para ti, que aunque parezca que todo se oscureció, hay luz en el horizonte, que aunque te duela el alma, Dios no ha terminado contigo. No todo dolor es señal de castigo. A veces es un lenguaje del cielo, una forma de detenerte para que escuches, de quebrar lo viejo para que lo nuevo nazca, de enseñarte a depender, a soltar, a confiar. Si logras ver tu herida con los ojos del Espíritu, verás que no estás siendo destruido, sino redirigido hacia un lugar más alto, hacia un amor más profundo, hacia una sanación más verdadera. El silencio no siempre es ausencia, a veces es preparación. Hay momentos en que el alma clama y el cielo parece callar. Oras, suplicas, lloras, esperas y no pasa nada. El cuerpo sigue doliendo, la situación no cambia, el milagro no llega y en ese vacío algo dentro de ti empieza a apagarse. ¿Dónde estás, Dios?, preguntas. ¿Por qué no respondes? Pero lo que parece indiferencia muchas veces es espacio. Un espacio donde algo invisible empieza a gestarse. Dios no siempre responde como esperamos. Su voz no siempre retumba. A veces sus respuestas llegan en forma de paz, de un respiro profundo, de una lágrima que limpia, de un pensamiento que calma. Y esos son milagros, aunque no lo parezcan, porque hay sanaciones que no hacen ruido, hay prodigios que nacen en lo más secreto, como la semilla bajo tierra, como el niño que crece en el vientre, como la luz que amanece en silencio. Tal vez has estado esperando algo grande, una cura inmediata, una señal contundente, una intervención divina. Pero, ¿y si Dios ya está obrando y aún no lo notas? ¿Y si el milagro ya comenzó dentro de ti? La palabra dice que Él actúa en lo oculto, que ve en lo secreto, que conoce hasta los suspiros que no pronunciamos y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Eso significa que incluso ahora, cuando no sientes nada, Él está. Hay un tipo de fe que florece en el silencio, una fe que no necesita evidencias, solo confianza, que no se apoya en emociones, sino en la certeza de que Dios no miente. Y esa fe es la que abre el cielo, porque mientras esperas, mientras sostienes tu esperanza con lágrimas, mientras repites confío, estás orando con el alma. Y esa oración, silenciosa pero viva, es más poderosa que 1000 palabras. Recuerda, los milagros no siempre son ruidosos. No siempre llegan con fuego o viento fuerte, a veces vienen como un susurro, como una palabra en medio del insomnio, como un abrazo que alivia, como una canción que te encuentra. Y cuando eso pasa, el alma empieza a sanar. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo resucitó por dentro. Jesús también vivió el silencio del Padre. En el huerto, en la cruz, también preguntó, ¿por qué? Y no hubo respuesta inmediata. Pero incluso en ese silencio, Dios estaba obrando, preparando la resurrección, sosteniendo con amor invisible. Y hoy, si tú estás en ese lugar silencioso, no estás solo. Dios está más cerca de lo que crees. Y aunque no lo oigas, ya está obrando tu milagro.
El mismo que sanó ayer, camina hoy entre nosotros. Imagina por un momento a Jesús caminando entre los enfermos, no con prisa, no con distancia, sino deteniéndose, mirando a los ojos, tocando, escuchando. Esa fue su forma de amar, con presencia. No evitaba al leproso, no temía al paralítico, no rechazaba al que sangraba. Él iba hacia donde dolía. Y esa misma presencia hoy también te busca a ti, porque Jesús no es un recuerdo antiguo ni una historia lejana. Él es una presencia viva y sigue caminando por hospitales, por casas oscuras, por habitaciones silenciosas donde alguien está llorando sin saber cómo pedir ayuda. Su paso es suave, pero su poder es real. Cuando Él entra, nada permanece igual, porque no solo toca el cuerpo, toca el alma. No necesitas verlo para ser tocado, solo necesitas abrir el corazón. Como Bartimeo, que gritó desde el camino: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se detuvo, lo llamó, le devolvió la vista. O como el hombre del estanque, que llevaba años sin nadie que lo ayudara. Jesús lo miró y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y con una sola palabra lo levantó. Así es Él, y así puede ser contigo. Tal vez sientas que llevas mucho tiempo esperando. Tal vez piensas que ya no hay posibilidad, pero Jesús no se cansa, no pasa de largo. Él sigue buscando corazones dispuestos, cuerpos heridos, vidas rotas, no para juzgar, sino para restaurar. Porque no vino a condenar, sino a sanar lo que estaba perdido. Y si lo dejas entrar, aún hoy puede levantarte. A veces la sanación no es inmediata, pero su presencia sí, y eso lo cambia todo. Porque cuando Jesús está, hasta el dolor cambia de color. No desaparece, pero ya no pesa igual. Hay consuelo, hay sentido, hay una certeza que crece por dentro. Él está conmigo, y esa certeza es sanadora, porque cuando sabes que no estás solo, el alma empieza a respirar de nuevo. La palabra dice que Jesús sanaba a todos los que venían a Él. No preguntaba por sus méritos, ni por su historia, solo por su fe. Y esa fe, incluso rota, bastaba. Hoy no tienes que tener todo resuelto, no tienes que estar fuerte, solo tienes que abrirte y decir: aquí estoy, Señor, ven a mí. Él se acerca, Él se detiene, Él sana. Hay heridas que no sangran, pero duelen más que el cuerpo. Tal vez no estás luchando contra una enfermedad física. Tal vez tu guerra es por dentro, contra pensamientos que no se callan, contra recuerdos que aún duelen, contra vacíos que nadie entiende. Y esa es una batalla silenciosa, pero real. La sanación interior es el milagro más profundo, porque toca lo que nadie ve, lo que nadie pregunta, lo que solo tú y Dios conocen. A veces, el alma se llena de cosas que no sanan solas: culpas, duelos, traiciones, rechazos. Y esas heridas no se ven en radiografías, pero cambian tu forma de mirar, de hablar, de confiar, de vivir. Te endurecen, te aíslan, te hacen creer que no mereces amor, que Dios se olvidó de ti, pero no es así. Él ve cada rincón oculto, cada grieta del alma, y ahí es donde más desea entrar. Jesús no vino solo a curar cuerpos, vino a liberar corazones, a restaurar lo quebrado, a devolver la paz, y esa paz empieza por dentro. No se compra, no se fabrica, se recibe, como una caricia invisible, como una luz que entra suavemente y pone nombre a tu dolor. Yo te conozco y te amo igual. Eso dice su mirada, eso dice su toque, eso sana. El alma herida a veces se protege, se encierra, se esconde, pero para ser sanada necesita abrirse, necesita confiar, necesita decir: aquí está mi dolor, Señor, tócalo. Y Él lo hace con ternura, sin apuros, sin juicios, sin exigencias, solo con amor, porque el amor de Dios no hiere, restaura, no acusa, abraza, no señala, levanta. Tal vez necesitas perdonarte,
o perdonar a alguien. Tal vez hay algo que arrastras desde hace años y no sabes cómo soltar. Jesús puede ayudarte, puede romper cadenas invisibles, puede limpiar memorias, puede darte un nuevo comienzo incluso si pensaste que era tarde. Nada es tarde para el que hace nuevas todas las cosas y tu alma aún puede florecer. La sanación interior no se ve, pero transforma todo. Cambia tu forma de amar, de orar, de vivir. Y cuando el alma empieza a sanar, el cuerpo también lo siente. Respiras distinto, duermes distinto, esperas distinto, porque dentro de ti ya no hay sombra, sino luz. Esa es la obra de Dios. Entrar donde nadie más puede y hacer nueva tu alma. Jesús, hay lugares dentro de mí que nadie conoce, pero tú sí. En esta hora sagrada cierro los ojos del cuerpo y abro los del alma. Respiro con fe. Silencio mi mente. Aquí estoy, Señor, tal como soy, con mis heridas, mis dudas, mi cansancio. No tengo palabras elocuentes, no sé cómo orar bien, pero mi alma sí sabe, y mi alma hoy te llama. Ven, Dios mío, toca donde nadie más puede llegar. Padre de amor y misericordia, tú que me formaste en el vientre, tú que viste mis lágrimas cuando nadie más las vio, escucha este clamor. No pido riquezas ni respuestas rápidas, solo te pido sanación, de adentro hacia afuera, desde lo más profundo hasta lo más visible. Sana mi alma herida, restaura lo que ya no sé cómo arreglar, renueva en mí la esperanza. Jesús, Salvador mío, tú que tocaste al leproso sin miedo, que sanaste al ciego con lodo, que levantaste al paralítico con una palabra, hoy pongo delante de ti todo lo que en mí necesita ser tocado. Tócame, Señor, desde el pensamiento hasta los huesos, desde la emoción hasta el recuerdo, desde lo que mostro hasta lo que escondo, porque solo tú puedes. Espíritu Santo, entra en cada habitación de mi ser, entra en mi historia, en mis memorias, en mis temores. Toma lo roto, lo que aún sangra por dentro, lo que aún me encadena. Libera mi alma de todo peso, de todo trauma, de toda ansiedad, y pon en su lugar tu paz. Esa paz que el mundo no puede dar, esa que solo nace cuando tú estás. Dios mío, si hay algo en mí que está enfermo y yo no veo, revélamelo. Si hay algo que debo entregar, ayúdame. Si hay alguien que debo perdonar, muéstramelo. Si hay un camino que me aleja de ti, redirígeme. No quiero seguir por inercia. Quiero caminar en sanidad, en plenitud, en fe viva. Tómame, Padre, y transfórmame. Y si mi cuerpo aún duele, que no se apague mi fe. Y si mi noche aún es larga, que no se calle mi esperanza. Porque no se trata solo de lo que siento, sino de lo que sé, que tú eres fiel, que estás conmigo, que no me sueltas, y mientras oro, mientras respiro, mientras lloro, ya estás obrando. Porque cuando oro, no hablo al aire, hablo al cielo, y el cielo me escucha. Señor Dios mío, hoy te entrego todo, lo que duele, lo que pesa, lo que ya no entiendo. Te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi familia, mi historia, mi futuro, y me abandono en ti, como un niño que se duerme en los brazos del Padre. Aquí estoy. Haz lo que tú sabes hacer. Toma mis cargas, Señor, y dame descanso en tu paz. Hay semillas que florecen mucho después de ser sembradas. A veces creemos que la fe es una lámpara mágica, que si oramos con fuerza, Dios actuará de inmediato. Pero el reino no funciona así. La fe es más parecida a la agricultura que a la magia. Se siembra, se espera, se cuida, se confía, y luego un día, sin saber cómo, algo brota, algo nuevo nace. Y entendemos que el milagro ya estaba en camino, aunque no lo veíamos. Tal vez tú has sembrado muchas lágrimas, muchas oraciones, muchos ayunos silenciosos.
Has ofrecido tu dolor una y otra vez y pareciera que nada cambia, que el cielo se cerró. Pero no es así. La tierra que no muestra frutos muchas veces es la que más está gestando vida, porque el alma también tiene estaciones. Y el invierno espiritual no es el final, es solo un paso antes de la primavera. La palabra dice que los que siembran con lágrimas cosecharán con cantos de alegría. Esa es una promesa viva, no una metáfora vacía. Dios no olvida una sola oración tuya. No hay clamor que no recoja. Incluso cuando tú ya te cansaste, incluso cuando pensaste en rendirte, Él sigue obrando. Porque el milagro empieza en lo invisible. Y Dios trabaja primero en lo que no se ve, para luego revelarlo en lo que se toca. Recuerda cómo actúa la luz del amanecer. No llega con estruendo, llega poco a poco. Primero una claridad tenue, luego un resplandor suave, hasta que todo se ilumina. Así obra Dios. Mientras tú duermes, mientras tú lloras, mientras tú sigues orando sin saber si sirve, Él está allí, en tu historia, en tu cuerpo, en tu noche. Y aunque parezca que todo sigue igual, el milagro ya empezó. Hay un pasaje en el Evangelio donde Jesús sana a un ciego, pero no de inmediato. Primero le impone las manos y el hombre dice: «Veo a los hombres como árboles que caminan». Jesús vuelve a tocarlo y entonces ve con claridad. ¿Por qué no lo sanó en un solo instante? Tal vez para enseñarnos que hay milagros que vienen por partes, que no todo es instantáneo, que a veces la sanación también tiene etapas. Y si tú estás en ese momento intermedio, no te desesperes, aunque aún no veas con claridad, aunque el dolor no se haya ido del todo, aunque tu fe vacile. No estás fuera del milagro, estás dentro, en proceso, como el barro en manos del alfarero, como el grano bajo tierra, como el niño en el vientre. Dios está formando algo nuevo en ti, y cuando esté listo, lo verás. Confía, no desde la emoción, sino desde el espíritu, no porque sientas, sino porque sabes que Él es fiel, que no abandona, que no se olvida, y que todo lo que ha comenzado lo terminará, porque Dios no deja obras a medias. Y tú eres una obra en construcción divina. Aún estás siendo formado, y lo que hoy duele, mañana será testimonio de luz. Hay momentos en que no sentimos nada, en que oramos y no cambia nada, en que nos arrodillamos y no hay voz del cielo. Pero eso no significa que Dios no esté, eso no significa que no haya milagro. Hay sanaciones que se dan sin que las sintamos, hay respuestas que llegan sin hacer ruido, y muchas veces Dios ya empezó a obrar mucho antes de que lo notes. Tal vez hoy no estás viendo la transformación que esperabas. Quizás tu cuerpo sigue dolido, tu mente sigue inquieta, tus emociones siguen nubladas. Pero la fe no se alimenta de evidencias, se alimenta de confianza. Y si llegaste hasta aquí, si seguiste esta oración hasta el final, es porque en lo profundo algo en ti aún cree. Y eso, amado alma, es el principio del milagro. Dios no es ajeno a tu noche. Él conoce cada parte de tu historia, sabe lo que callas, sabe lo que cargas, y aún así permanece. No se va cuando fallas, no se esconde cuando dudas, no se aleja cuando lloras. Al contrario, se acerca, porque es un Dios que no teme al quebranto, que no se asusta del dolor, que no huye del sufrimiento humano, porque Él mismo lo vivió y por eso puede sanarte desde dentro. La sanación de Dios no siempre se manifiesta con prodigios visibles. A veces se siente en la forma en que el alma vuelve a respirar, en cómo dejas de tener miedo a cada amanecer, en cómo poco a poco regresas a ti mismo, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo en el proceso, y esa compañía sagrada es medicina del cielo. Hoy, al final de esta oración, no necesitas hacer nada más, solo guardar silencio. Permitir que esta palabra se asiente en tu espíritu.
Dejar que Dios siga trabajando en ti sin interrumpir. Porque a veces el mayor acto de fe es descansar, es dejar de controlar. Es confiar en que el alfarero sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes. Jesús sigue caminando entre nosotros, no en la carne, pero sí en el Espíritu. A través de estas palabras, de este momento, de esta fe compartida, Él te ha tocado. Tal vez no lo sentiste, tal vez sí, pero su obra ya comenzó, en el alma, en lo secreto, y se irá manifestando en tu vida, en tu familia, en tu cuerpo, como ríos que fluyen desde adentro. Si esta oración tocó tu alma, escribe en los comentarios la palabra que más te represente hoy. Tal vez sea presencia, descanso, sanación o simplemente gracias. Una sola palabra con fe puede ser tu ofrenda de hoy. Suscríbete si deseas seguir orando con nosotros cada día y compartir este camino sagrado donde el alma se encuentra con Dios. Aquí, en el silencio, en la palabra, en el corazón abierto, vive el milagro que ya empezó.